académica de la sociedad. Muy buenas tardes, les saluda la doctora Rosa Quicaño desde la ciudad de Lima, Perú, y a nombre del presidente, el doctor Jorge Medina y la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, le damos la bienvenida a nuestra jornada de Viernes Médico. El día de hoy nos acompaña el doctor Julio Rojas del Hospital de Emergencias Villa Salvador como moderador de la actividad académica. Julito, muchas gracias por acompañarnos. Te damos el pase para que puedas presentar al doctor Ángel Farro en la actividad académica del día de hoy. Gracias, Julio. Buenas tardes con todos los colegas, médicos residentes y médicos de otras especialidades que se encuentran atendiendo a esta actividad académica. Nuevamente agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres en este periodo 2025-2026, presidida por el doctor Medina, y a toda su Junta Directiva que permiten reactivar estas actividades. Quien les habla, soy médico en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. ¿Quién no puede negar que particularmente en el último decenio hemos tenido un auge del uso de la ecografía en todos los ámbitos, desde anestesiología, cuidados intensivos, inclusive atención primaria en salud en algunos países? Y como no podía ser de otra manera, también aplicado en nuestras áreas de emergencia. Eh, Cuando yo empezamos en la residencia hace casi 10 años, era algo nuevo para nosotros y de mucha utilidad. Nuevamente, gracias a la Junta Directiva y a través de mi papel, en este caso de moderador, me permito presentar es para mí un honor presentar al doctor Ángel Baltasar Farro Warwa, quien dictará esta ponencia. El doctor Ángel Farro es especialista en medicina de emergencias y desastres, egresado de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fellowship de ultrasonido de emergencias en el Highland Hospital en Oakland, California. Médico asistente del Servicio de Emergencias y Trauma Shock en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Médico asistente del Servicio de Emergencias de la Clínica Delgado AUNA. Tutor de los residentes de la especialidad de Medicinas de Emergencias y Desastres del histórico Hospital 2 de Mayo. Miembro del Comité de la Especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro de la Sociedad Peruana de Emergencias y Desastres y miembro de la ONG Ondas de Latinoamérica. Doctor, sí, estamos gustosos y esperando su ponencia, doctor. Doctor Farro. Esperamos unos 5 minutos, por favor, Julio, y también al público en general. Parece que el doctor tiene un pequeño problema de conexión. En estos momentos estamos arreglando todo para poder continuar con la ponencia. Gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor Ángel, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Disculpen que estoy peleando con la tecnología. Doctor, si tal vez si conecta, usted coloca su cámara por el celular y nos pone la ponencia por el laptop, quizás podamos arreglar un poco lo que son esas dificultades de la tecnología. O ya pudo mejorar todo esto. Comenten usted para en todo caso apoyarles por Ah, interno. yo creo que sí. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, perfectamente bien. Qué bueno. ¿Y se ve mi pantalla de lo que estoy compartiendo? Veo ahí el slide. Ah, sí, doctor, se ve toda la pantalla. Julio, el audio, tu audio. Ok. Buenas tardes, doctor. ¿Qué Gusto tal? ¿Cómo estar. estás? Soy el doctor Julio Rojas, le había hecho la presentación. Nuevamente, Sí, bienvenido, doctor, y gracias. muy a gusto de que usted presida esta ponencia. Nuevamente, las disculpas del caso a los que están participando de esta ponencia, el doctor Ángel Farro, de un amplio currículum y amplia experiencia en la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres en el histórico Hospital 2 de Mayo, nos dictará esta ponencia. Lo dejo en sus manos, doctor. Listo, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la sociedad por darme la oportunidad, por darme el espacio para poder llegar a los colegas y compartir un poco de las cosas que hacemos en cuanto al ultrasonido de emergencia, ¿no? Bueno, ya me han presentado, yo trabajo en el Hospital 2 de Mayo, trabajo también en la Clínica Delgado y muchas de las cosas que hacemos en la emergencia las hacemos realizando ultrasonido, ¿no? Bueno, vamos a comentar algo de un poco de la historia del ultrasonido, ¿no? En realidad no es tan nuevo como pensamos. El ultrasonido tiene usos inicialmente, unos usos médicos, pero muy limitados, más o menos en la década del 70, cuando se hace el primer reporte de un paciente con trauma, ¿no? Y en el cual se usa el ultrasonido justamente para detectar el líquido libre en este paciente, ¿no? Un reporte del año 71, ¿no? A partir de ahí ha habido pocos reportes en realidad, no ha sido muy difundido, ¿no? Nosotros tenemos que en los 80, recién ya con la creación de los dispositivos portátiles que pueden ser transportados de una unidad a otra, es cuando ya se empiezan a hacer más reportes de casos clínicos con respecto a pacientes y su utilidad del ultrasonido, ¿no? En el 94, James Meyer propone el primer currículum de ultrasonido para emergenciólogos y en el cual solo abocaba cuatro zonas o cuatro regiones del cuerpo. Él decía que los emergenciólogos deberíamos revisar lo que es abdomen, ¿no? Lo que es comprendido para el tema del trauma, ¿no? Deberíamos ver lo que es el corazón, ¿no? Que es parte de más o menos de lo que hacemos actualmente, ¿no? Deberíamos ver la región pélvica, ¿no? Buscando patologías que puedan estar en esa zona y que podrían complicar la zona del paciente. Y hablaba también de una cuarta zona que era una zona regional posterior, ¿no? Pero él más o menos nos daba una idea de que los emergenciólogos, todos los emergenciólogos deberíamos hacer ultrasonido para buscar patologías comunes, ¿no? En el año 96 se acumula el término FAS, que es un término bastante conocido, que es con respecto al ultrasonido enfocado en trauma, ¿no? Es decir, buscar líquido libre en cavidad abdominal para determinar si los pacientes con trauma están teniendo algún problema interno. En el 2001, el Colegio Americano de Emergenciólogos lanza lo que es las guías de todo lo que deberíamos hacer en ultrasonido, no solo cardíaco, abdominal, sino también aorta, buscar grandes vasos, trombosis, etcétera, ¿no? Ya un currículum de ultrasonido más completo. En los años 2000, 2010 ya se ha habido una expansión de los dispositivos, ya no portátiles, sino los dispositivos de bolsillo, que son los que actualmente están dominando el mercado, ¿no?
Bueno, en nuestra realidad, en el 2018, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el primer fellowship de ultrasonido en el Perú, y es lo que estamos continuando hasta la fecha, ¿no? Sacando cada año o capacitando cada año a nuevos emergenciólogos que puedan hacer el efecto multiplicador de los usos del ultrasonido en la emergencia, ¿no? Eso se pudo lograr gracias a la intervención de la doctora Andrea Dreyfus, que es colega nuestra, colega peruana, que hizo todos sus estudios en Estados Unidos y es la que nos ha llevado justamente a hacer esto del ultrasonido, ¿no? Y en el 2021 nosotros como institución, ya como un esfuerzo propio, creamos la primera rotación de residentes en ultrasonido, que es lo que estamos llevando hasta la fecha, y una oportunidad de que nuestros residentes y de otras sedes también conozcan cómo utilizar el ultrasonido y cómo les puede ser útil en las salas de emergencia. Bueno, la utilidad, en realidad, esta diapositiva podría resumir cuál es la utilidad del ultrasonido en las salas de emergencia, ¿no? Nosotros podemos usar el ultrasonido para guiar nuestra reanimación de pacientes. Ese paciente grave, el paciente chocado, el paciente en paro, ¿no? El paciente con un trauma grave puede beneficiarse de los usos del ultrasonido para la reanimación aguda en las salas de shock trauma, ¿no? Otro uso que es bastante conocido es el que nosotros podemos hacer procedimientos guiados por ultrasonido que son más seguros, ¿no? Que son, digamos, permiten acceder evitando algunas complicaciones que pueden presentarse, sobre todo cuando se hacen los procedimientos llamados a ciegas, ¿no? El ultrasonido nos permite mejorar nuestra capacidad, nos permite hacerlo con menor riesgo para el paciente, ¿no? E incluso en menores intentos. Y por último, la parte diagnóstica, que no es tan, digamos, van a ver ustedes que no es tan exacta el ultrasonido, si bien es cierto, ayuda, pero no nos da la exactitud de otros métodos de imagen que son más completos, como la tomografía, etcétera, ¿no? Sin embargo, es una gran ayuda porque es un método diagnóstico de imagen al pie de cama, ¿no? Y lo puedes llevar hacia otros ambientes de la emergencia y puedes realizarlo y repetirlo, ¿no? Puedes grabar y compartirlo si es que no estás seguro para poder una mejor visualización de tus hallazgos, ¿no? Entonces, esa versatilidad hace que en los ambientes de emergencia pues sea ideal para la aproximación diagnóstica de algunas patologías que son bastante frecuentes en la emergencia, ¿no? Vamos a hablar un poco de la reanimación, ¿no? Que es lo que más nos gusta, nos llama la atención, lo que más hacemos, ¿no? En reanimación, les decía que el paciente puede ser evaluado para casos de trauma, ¿no? Para estos casos de trauma tenemos un protocolo que es bastante difundido, bastante conocido, que es el protocolo FAS, ¿no? Ya lo vamos a ver en detalle. Luego, para nuestra reanimación en pacientes en paro, ¿no? Tenemos nosotros en reanimación ver causas de paro, ¿no? Y si nuestra reanimación está siendo efectiva, ¿no? A través de buscar la actividad cardíaca. Y por último, pacientes con shock, ¿no? Sobre todo pacientes con shock indiferenciado, donde el ultrasonido nos aclara, nos da la pauta de de cuál es la causa que ha llevado al shock al paciente y también si este tratamiento está siendo efectivo, ¿no? Vamos a revisar rápidamente el protocolo FAS, ¿no? El protocolo FAS les decía que fue desarrollado en los años 90, inicialmente solo para ver abdomen. Sin embargo, con el uso y otras aplicaciones de otros estudiosos, se vio que también podíamos ver las zonas pulmonares, que eran unas zonas un poco difíciles por el gran contenido de aire que había, ¿no? Sin embargo, se pudo determinar que en esas zonas el ultrasonido también era útil, ¿no? Entonces, actualmente se habla de un fax extendido, ¿no? Es un
enfoque de ultrasonido en pacientes con trauma, ¿no? Y es más completo que el original de los años 90. Entonces, en este protocolo, que a mí me gusta decir que es un viaje, ¿no? En este viaje que hacemos con la sonda de ultrasonido, nosotros vamos a tener que ver primero la zona del corazón, ¿no? La zona del epigastrio. Vamos a ver la zona de los flancos, tanto el flanco derecho, el flanco izquierdo, y ahí vamos a aprovechar nosotros para ver o para la parte de la base del pulmón y la relación del hígado con el riñón, ¿no? Que son las zonas donde se colecciona el líquido. Luego en el lado izquierdo igual, ¿no? Podemos ver hacia la zona del pulmón, la base del pulmón y la zona entre el riñón y el vaso para ver la zona donde se colecciona un poco de líquido. Luego en nuestro viaje llegaremos a la zona pélvica, la región suprapúbica, donde podremos evaluar si hay zonas de colección de líquido, ¿no? Y finalmente terminaremos con el FAS evaluando la posibilidad de que exista un neumotórax en las regiones anteriores de ambos hemitórax, ¿no? Hay variantes del FAS donde se busca líquido en zonas laterales, ¿no? Entre lo que es el cuadrante superior derecho o el cuadrante superior izquierdo hacia la región pélvica, ¿no? Se hace un barrido. Hay variantes del FAS donde tratan de incorporar, ver la zona retroperitoneal, ¿no? Sin embargo, esto todavía no es tan exacto porque el ultrasonido tiene sus limitaciones y uno de los problemas, por ejemplo, es la zona retroperitoneal, ¿no? Esta es la zona del epigastrio, les decía que ahí buscamos la zona del corazón, ¿no? Y buscamos, en el paciente con trauma, buscamos la posibilidad de que pueda haber un hemopericardio, ¿no? Es decir, colección de líquido en el saco pericárdico, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que ustedes lo ven ahí con una gran colección hiperecogénica, heterogénea, ¿no? De manera común, como si fuese una gelatina que está sobre el corazón y que se corresponde a un coágulo en un paciente con un trauma torácico, un trauma cardíaco, ¿no? Entonces, eh, el FAST te da el diagnóstico y ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Es un paciente que tiene que entrar a una sala de operaciones para una ventana pericárdica de emergencia, ¿no? Eso es en la zona del epigastrio. Podemos ir a la zona del flanco derecho, donde vamos a evaluar tanto la relación del hígado con el riñón, ¿no? Que es el llamado espacio de Morrison, que es una especie de bolsa donde se puede colectar el líquido y luego podemos ascender por encima del diafragma para ver la base del pulmón, ¿no? Buscando la presencia de hemotórax, ¿no? Ven allí, es en el lado superior izquierdo, ustedes ven que ahí estamos por encima del diafragma evaluando la base del pulmón. Está normal porque veo que excursiona el pulmón y se ve una zona blanca que es una zona llena de aire. En el lado inferior vemos la relación entre el hígado y el riñón y vemos que no hay ninguna colección, no hay nada que se interponga entre el riñón y el hígado. Y en la parte inferior tenemos que evaluar el polo inferior, tanto el polo inferior del riñón como el borde libre del hígado, porque es una zona que tenemos que evaluarla. A veces es una zona donde hay colecciones líquidas, ¿no? Y es necesario deslizar tanto hacia la parte, hacia la cabeza del paciente o deslizar hacia los pies del paciente para ver estas tres vistas del FAS, ¿no? Que no se nos pase desapercibido la presencia de líquido, ¿no? Este es un caso de un paciente con un FAS positivo. Vean ustedes que entre el hígado y el riñón hay una colección negra, necogénica, que significa que es líquido. En un paciente con trauma esto es sangre, ¿no? Igual en este caso van a ver ustedes que en la parte inferior se puede observar un paciente que tiene una colección, un hemotórax
porque vemos el hígado, vemos la línea del diafragma y vemos una zona anecogénica, una zona negra en la base del pulmón, ¿no? Es un paciente con hemotoras, ¿no? Igual se repite eso al otro lado, ¿no? Y en el otro lado buscamos la relación entre el riñón y el vaso, y hacia la parte superior, hacia la parte cefálica, veremos cómo está la zona del pulmón, ¿no? Eh, Aquí no hay que deslizar mucho porque el vaso es más pequeño que el hígado, entonces se nos facilita eso. Y también hay que tener cuidado de que el estómago no se interponga. El estómago está lateralizado hacia el lado izquierdo y podría interponerse y nos podría dar una falsa imagen del líquido, ¿no? Hay que tener cierto cuidado con eso, ¿no? Entonces les decía, hay que buscar arriba del diafragma y debajo del diafragma, ¿no? Por ejemplo, en la parte inferior tenemos líquido, pero está debajo del diafragma. Está entre el diafragma y el vaso. Vemos una zona anecogénica y en el clip de arriba podemos ver que entre el diafragma y el vaso no hay ningún problema. El problema está por encima del diafragma, ¿no? Ese es un hemotórax. Nos vamos a la zona pélvica y en la zona pélvica igual buscamos líquido, tanto en una vista longitudinal, es decir, una vista que apunta hacia la cabeza del paciente, o en una vista transversal, ¿no? Y esto es lo que podemos encontrar, ¿no? Una vejiga, ¿no? Que la vemos que es una forma ovalada, paredes un poquito ecogénicas, paredes gruesas, y en la parte posterior, en la parte de atrás de la vejiga, podemos nosotros evaluar si hay la presencia de líquido, ¿no? En el caso de las mujeres será la presencia de líquido entre la vejiga y el útero, y en el caso del varón será la presencia de líquido entre la vejiga y el recto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de buscar. Y por último, ver la presencia de neumotórax, ¿no? Tanto en la vista anterior como lateral, usando ya un transductor lineal y enfocándonos mucho, porque este transductor nos da la parte superficial, enfocándonos mucho en la línea pleural, ¿no? Y la línea pleural tiene que moverse, ¿no? La línea pleural es una línea ecogénica, una línea blanca, brillante, y que es bien móvil en un paciente que tiene el pulmón normal, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un paciente que está con un deslizamiento pleural normal, ¿no? La línea blanca que les decía se mueve adecuadamente, y haciendo la vista del modo M podremos tener nosotros un signo característico que es el llamado signo de la playa, donde la interferencia del aire, donde las burbujas de aire del pulmón hacen esta zona granular como si semejara la arena de una playa, y las partes fijas, que tanto es músculo, ¿no? La zona intercostal, que es poco móvil, se ve como si fuesen unas líneas constantes, negras y grises, que podrían corresponderse al movimiento del agua, las olas, ¿no? Digamos, esto asemeja al signo de la playa. Sin embargo, en un paciente donde la línea pleural no se mueve, ¿no? La pleura no se desliza, es una pleura quieta, se mueve porque el paciente está respirando y mueve el tórax, o se mueve porque el corazón impulsa un poco, pero no hay un deslizamiento entre las pleuras. Entonces, esto se conoce como la ausencia de deslizamiento, y la posibilidad de que en esta zona pulmonar pueda haber un neumotórax, ¿no? Y si le ponemos el modo M, vamos a tener el signo del código de barras, donde prácticamente todas son rayas blancas, grises, ¿no? Eso es más o menos lo que caracteriza la sospecha de un paciente con neumotórax. Y si a este paciente le encontramos una zona de transición, es decir, en esta zona pleural encontramos una zona que no se mueve y una zona que sí se está moviendo, vamos a tener nosotros la transición de la zona donde hay aire que está separando ambas capas de la pleura, y la zona donde todavía se conservan las pleuras juntas, ¿no? Es el llamado signo del punto pulmón, y que es específico para el diagnóstico de neumotórax, ¿no? No se encuentra en otra patología diferente del neumotórax.
La especificidad del FAS es bien alta, ¿no? Llega hasta el 100%, y esto en el ultrasonido puede variar de acuerdo al grado de capacitación del médico que lo hace, ¿no? Es operador dependiente, ¿no? Es decir, si uno está bien entrenado, ha hecho muchos exámenes, va a mejorar su capacidad de diagnóstico a través del FAS. La sensibilidad es baja, ¿no? Esta sensibilidad está en relación con la cantidad de líquido y con el tiempo de que ocurre el trauma, ¿no? Es decir, si lo hacemos inicialmente cuando el paciente ha tenido el problema, tal vez no encontremos mucho líquido, pero al pasar al siguiente examen, a los 30 minutos o a la hora, podemos aumentar la sensibilidad porque ya va a haber más líquido, ¿no? Se dice que el FAST te puede reconocer a partir de los 100 mililitros de líquido, tranquilamente puedes encontrarlo, ¿no? Esto también varía de acuerdo al tipo de paciente, ¿no? Si es un paciente que presenta algunas dificultades, es muy obeso, tiene poca disponibilidad para poder movilizarlo y hacer el examen, etcétera, ¿no? Entonces esto puede variar. Y como les decía inicialmente, algunas zonas, tiene sus limitaciones, ¿no? Algunas zonas como el retroperitoneo, los órganos huecos como el intestino no pueden ser evaluados adecuadamente por el FAS, ¿no? Entonces el trauma de estos órganos va a ser bastante difícil de poder ser evaluado. La reanimación del paciente con shock básicamente se hace buscando las causas que han ocasionado el shock en este paciente, el shock indiferenciado que le decimos, ¿no? Entonces, esta búsqueda va a ser más amplia, va a abarcar más zonas del cuerpo, ¿no? Buscando encontrar esta causa. Y se ha acuñado un protocolo que ya tiene varios años, que es el protocolo RASH, ¿no? En el cual nosotros tratamos de buscar la explicación de por qué el paciente está, está chocado. Y básicamente se divide en tres cosas, como si el corazón perteneciese a un sistema hidráulico, ¿no? Tenemos una bomba que bombea la sangre, unas tuberías que se encargan de distribuir la sangre y un tanque que es el reservorio de la sangre, ¿no? Entonces, la idea de este protocolo es que nosotros evaluemos cada área, cada zona, buscando una causa del shock, ¿no? Entonces empezaremos buscando alguna causa que altere la bomba o el corazón, ¿no? En básicamente 4 vistas, ¿no? La vista paraesternal larga, una vista de eje corto, una vista apical, 4 cámaras, y una vista subsifoidea, ¿no? Entonces, allí nosotros tendremos que buscar si es una causa externa o una causa propia del corazón que esté causando eh, el shock, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos preguntamos si hay líquido y si este líquido, que sí hay abundante, ven esa zona negra, anecogénica, si este líquido está causando la compresión, ¿no? del corazón, y sabemos que las cavidades derechas son las más débiles, las que funcionan con menos presión, son las primeras en comprimirse cuando aumenta la presión del líquido pericárdico, ¿no? Entonces este es un caso de un taponamiento, ¿no? Y esta es la causa del shock, ¿no? Y eso te lo da a través del ultrasonido, ¿no? Se ha determinado que los signos más tardíos, ¿no? El hecho de que los ruidos cardíacos estén apagados, los signos clínicos que conocemos, ¿no? La alternancia eléctrica en el electro, etcétera, son signos tardíos, ¿no? ¿Cuándo podríamos a través del ultrasonido poder dar el diagnóstico más pronto, ¿no? Y es un paciente que necesita diagnósticos rápidos. Igual, ver cómo está la función de la bomba, ¿no? La función en sí, si es un paciente que tiene una buena función, una buena contractibilidad, o es una contractibilidad muy deprimida, ¿no? Como el caso del lado derecho, donde el corazón, nosotros le decimos no se mueve, pues el corazón está con una función muy baja, ¿no? Entonces estaremos hablando de que la bomba es el problema, que es un paciente con un shock cardiogénico y que necesita pues usar inotrópicos para sacarlo de ese problema, ¿no?
O podríamos tener, por ejemplo, ¿no? En las diferentes vistas, ¿no? Que se ve que la función es pobre, no hay buena contractibilidad. Entonces, este es un paciente. Contra un paciente que puede estar con una función muy rápida, un paciente que está con taquicardia, incluso las paredes se pueden unir, se pegan, ¿no? El llamado kissing o beso entre los músculos papilares, que me indican o me dan la idea de que es un problema de hipovolemia, ¿no? Luego, podemos tener que hay dilatación de algunas zonas, ¿no? Sobre todo dilatación de cavidades derechas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un corazón que está con una contractibilidad aumentada, pero vemos que hay una gran dilatación del ventrículo derecho y eso me indica que la causa del shock es por una trombosis, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Igual estas son las múltiples vistas, gran crecimiento de cavidades derechas, miren el ventrículo derecho sobrepasa el tamaño del ventrículo izquierdo y se ven otros signos, el signo de McConnell, que es un movimiento hiperkinético de la punta del corazón en el lado derecho, del ventrículo derecho, y con una hipocinesia o asinesia de la pared libre del ventrículo derecho, que eso me da el diagnóstico o es altamente específico para tromboembolismo pulmonar, ¿no? Igual a nivel del eje corto se ve completamente alterada la relación entre el ventrículo derecho, que está muy grande, que aplasta al septum, ¿no? Lo deforma y colapsa parcialmente el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces son signos de tromboembolismo pulmonar que yo podría evaluarlos colocando el ultrasonido en el paciente, ¿no? Bueno, parte del protocolo RASH buscando causas de shock, en este caso shock hemorrágico por pérdidas, es el FAST, ¿no? Que hemos visto ya en las diapositivas previas, ¿no? Buscando el líquido libre en cavidad abdominal, ¿no? O buscando signos de neumotórax en la cavidad torácica, ¿no? Adicionalmente a esto, también vamos a evaluar a la vena cava, que forma parte del sistema venoso principal, ¿no? Y tenemos que hacer una evaluación de la vena cava, ¿no? Y la vena cava nos dará una idea de cómo está la volemia, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tenemos una vena cava que está un poco delgada y que colapsa con los movimientos respiratorios, nos podrá dar la idea de que es un paciente con hipovolemia. Por el contrario, si tenemos una vena cava que está muy dilatada y que no colapsa con los movimientos respiratorios, tendremos la idea de que es un paciente que el problema no es de hipovolemia, el problema es tal vez del problema de la boca, ¿no? Y se ha establecido algunos parámetros. Esto es variable de acuerdo a los estudios que se han hecho, pero una manera rápida de aprenderlo, digamos así, es si el colapso es más del 50%, ¿no? Si el colapso es más del 50%, entonces podemos decir que esta vena cava le falta volumen, o este paciente, perdón, le falta volumen, ¿no? Porque hay un colapso importante, más del 50% con los movimientos respiratorios. Pero si el colapso es menor del 50%, es decir, colapsa muy poco, podremos decir que la volemia está adecuada en este paciente. El problema es otro, ¿no? No es un problema de hipovolemia, ¿no? Es una manera rápida, sin embargo, hay en algunos artículos, algunos estudios van a ver que hay incluso otros niveles. Pero esto se trata de simplificar los exámenes, se trata de ganar tiempo y no perderlo haciendo medidas y haciendo algunas disquisiciones que no son tan importantes en ese momento, ¿no? Tu paciente está con shock y necesita respuestas rápidas, ¿no? Igual ver, ¿no? La presencia de líquido o, les decía en la evaluación del FAS, ¿no? Ver si hay el líquido libre en cavidad abdominal o torácica. Pero también se puede agregar la presencia de líquido pleural en relación a los pacientes que pueden tener una congestión pulmonar, ¿no? Derrame pleural y signos de congestión, me estaría hablando de que el problema es una sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces, los signos característicos de una sobrecarga de volumen o congestión a nivel del pulmón
son la presencia de estas llamadas líneas B, que salen de la pleura, que era esta línea hiperecogénica, que son líneas o rayos que se dirigen hacia la zona inferior de la pantalla, que son múltiples, ¿no? Y que cuando confluyen dan esta apariencia de que es una zona blanca del pulmón. Esto me da la idea de que el paciente tiene una sobrecarga de volumen y esto va más de la mano con problemas de la bomba, ¿no? Problemas de shock cardiogénico. Por último, en el paso 3 veremos cómo están las tuberías, ¿no? Cómo está la aorta, principalmente en varios niveles, abdominal, a nivel torácico, y signos de trombosis venosa a nivel de las venas principales de las piernas, ¿no? Entonces, por ejemplo, evaluar en el paciente la presencia de aneurismas, que son dilataciones, ¿no?, muy grandes de la aorta. Se habla de que las dilataciones más de 5 centímetros tienen mayor riesgo de ruptura, y si están asociadas a la presencia de líquido libre, ¿no?, que es lo más importante, ¿no? Entonces, esto me podría dar la causa del shock, ¿no?, que es una ruptura una ruptura de un aneurisma de aorta, ¿no? Igual la presencia de disección también que puede estar relacionado a estos problemas, ¿no? Y acá, por ejemplo, se ve una banda que está muy móvil dentro de la aorta, ¿no? Igual aquí, ¿no? Una banda está dentro de la aorta y que me da el diagnóstico de que es una disección que es la causante de estos problemas, ¿no? En el clip de aquí podemos ver, ¿no?, una raíz aórtica muy grande, muy dilatada, con una banda hiperecogénica que me da la idea de la disección. Y a nivel de las venas, lo que buscamos es eh, que estas venas no colapsan cuando tienen un trombo en su interior. No es necesario ver el trombo. Aquí podemos ver que hay una zona hiperecogénica que corresponde a un trombo, pero en nuestro examen no es necesario ver el trombo, simplemente es comprobar que la vena colapsa en su totalidad, ¿no? En el lado derecho vemos aquí se hace la maniobra de compresión y colapsa completamente la vena femoral. Por el contrario, en el lado izquierdo tenemos una vena que no colapsa con la compresión. Ven que la arteria colapsa parcialmente, pero la vena no colapsa. Y bueno, adicionalmente se ve la presencia de un coágulo, ¿no? Una zona hiperecogénica, heterogénea, ¿no?, que incluso se puede expandir o se puede proyectar hacia la confluencia de la vena safena, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, me da el diagnóstico de una trombosis venosa profunda y va de la mano con los hallazgos o la sospecha de un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Igual a nivel popliteo, ¿no?, buscar la zona de la vena poplitea y ver si colapsa completamente, ¿no? Y si colapsa completamente, me dará la idea de que está normal, que no hay problemas, y si no colapsa, tendré la idea de que es una trombosis venosa, ¿no? Como aquí, por ejemplo, se busca el colapso, sin embargo, la vena no colapsa y tiene un contenido hiperecogénico, ¿no?, trombo. En este lado, en el lado derecho, la vena colapsa completamente, desaparece, ¿no?, cuando se hace la maniobra de colapso, y esto me indica que está normal, ¿no? Las aplicaciones clínicas que le podemos dar al examen o la búsqueda del choque indiferenciado a través del ultrasonido tiene más alta sensibilidad y especificidad para lo que es las causas cardíacas, ¿no? Es a nivel del corazón donde podemos ver o poder determinar si las causas que comprometen la estabilidad hemodinámica del paciente se deben a problemas cardiogénicos, ¿no? Shock cardiogénico, taponamiento, ¿no? En segundo lugar está lo que es el hipovolémico, ¿no? Y sobre todo por el hallazgo de algunas zonas que pueden tener líquido libre o zonas o signos del corazón que hay colapso de la vena cava o hay el kissing de los músculos papilares. Para otro tipo de shock ya disminuye mucho la sensibilidad y habría que usar otros métodos alternativos.
En cuanto a la reanimación cardiopulmonar, pacientes en paro, ¿no? El ultrasonido nos ayuda a identificar causas del paro, las causas más frecuentes, ¿no? Nos puede ayudar a verificar el proceso de la intubación, ¿no? Si es correcto o nos hemos ido al esófago, y nos puede ayudar a verificar el pulso en algunos pacientes en los cuales puede ser difícil, ¿no? Ya sea por la zona, porque eh, la zona o el momento del estrés dificulta un poco eso, podríamos ayudarnos con el ultrasonido, ¿no? Y en los pacientes posparo, básicamente para ver monitoreo neurológico, monitoreo hemodinámico, ¿no? Que ya son que necesitas ya conocer un poco más de funciones avanzadas, funciones Doppler, para conocer cómo son los pulsos o calcular algunas funciones, ¿no? La ecografía, por ejemplo, en el paro te puede ayudar a identificar la ausencia de función cardíaca, ¿no? El paciente donde pones en el suxifoideo y no hay movimiento cardíaco, no se mueve absolutamente nada. Entonces, esto es lo que nos podría ayudar, ¿no? Y tal vez pones el ultrasonido y ves que hay zonas todavía que están moviéndose, pero no es una contracción efectiva. Vean ustedes que a pesar de que se mueve esta zona del septum, no es una contracción efectiva, ¿no? Y incluso en la zona de la válvula, ¿no? Esto se han hecho varios artículos con respecto a esto para ver qué tan útil es si el hecho de encontrar función cardíaca va a tener utilidad para saber el pronóstico de este paciente. Es decir, si yo le encuentro actividad cardíaca, puedo decir, sí, este paciente va a sobrevivir, hay que darle con todo en la reanimación y hay que sacarlo como sea, versus el hecho de no encontrar actividad cardíaca y decir, bueno, no podemos hacer nada más por el paciente, ¿no? Sin embargo, aunque hay relación, no hay nada establecido, las guías de reanimación todavía no aceptan esto del factor pronóstico del ultrasonido y están esperando que haya series más grandes o estudios más amplios para poder determinarlo, ¿no? Hay estudios que han encontrado relación entre la supervivencia de estos pacientes cuando no tenían función cardíaca, la supervivencia muy pobre, ¿no? Pero sí había un poco de función cardíaca y la supervivencia, las tasas de supervivencia eran un poco mayores, ¿no? Era significativo. Pero como les digo, a la actualidad ninguna guía de paro la incorpora, ¿no? No solo podemos ver eso, la ausencia de actividad, sino algún tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, esta es una fibrilación ventricular, como se ve en ultrasonido. Vean que hay un movimiento constante, ¿no? Del ventrículo sin una contracción efectiva, sin una apertura efectiva de la válvula, ¿no? Igual una pseudoactividad eléctrica sin pulso, ¿no? Donde nosotros en el monitor no podremos ver nada, sin embargo hay actividad de algunas zonas del corazón, ¿no? Entonces, que esto es importante porque nos guiaría a identificar estos pacientes y poder darles la opción de la reanimación. Igual, en estos pacientes que están en paro, buscarle las causas, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de, por ejemplo, acá hay dilatación de cavidades derechas, estaríamos pensando que la causa del paro es un TEP, ¿no? Aquí hay escasa actividad cardíaca, ¿no? Eh, Casi una contracción inefectiva, una actividad eléctrica tal vez sin pulso, taponamiento, ¿no? Acá en la zona derecha superior, ¿no? Líquido que colapsa cavidades derechas, ¿no? Hipovolemia, si es que la actividad cardíaca se ve que hay una gran, en la contracción se pegan las paredes, ¿no? O si vemos en el tórax la ausencia de el deslizamiento pleural, podemos pensar que la causa que lo llevó al paro fue el mismo tórax, ¿no? Entonces, el ultrasonido nos ayuda y nos da la idea durante la reanimación de los pacientes, ¿no? ¿Cuál podría ser la causa que lo llevó al paro, ¿no? Dentro de las causas que pueden ser. Una de las cosas de la cual se está haciendo actualmente es la ecocardiografía transesofágica en estos pacientes en paro.
en los cuales tiene muchas ventajas, ¿no? Es una ecografía que permite ver por dentro, no para nada interrumpe eh, las, eh, la reanimación que tú estás realizando, ¿no? Porque simplemente estás colocando una sonda por la parte superior y estás evaluando cómo está la función cardíaca. Te permite ver la zona más adecuada para ver dónde se pueden realizar las compresiones. Recordemos que por anatomía no es un sitio exacto, ¿no? El paciente puede tener el corazón desviado hacia un lado, puede estar con una cardiomegalia, ¿no? Entonces, nosotros comprimimos un punto a nivel de quinto espacio intercostal, pero la anatomía puede variar, ¿no? Entonces la ecocardiografía transesofágica salva ese problema, ¿no? Buscando la mejor ubicación para poder realizar compresiones efectivas, ¿no? Al igual que ver las causas del paro también, ¿no? Entonces es mucho más exacto, sin embargo requiere un equipo, un equipo especial, que es una sonda transesofágica, requiere una capacitación especial, ¿no? Sin embargo, otras realidades lo hacen, ¿no? Y están tratando de incorporarlo en los temas de reanimación de pacientes en paro. No provoca la interrupción de las compresiones, ¿no? Enfoca el lugar de donde podemos realizar mejor, ¿no? Para evitar el fenómeno de obstrucción, ¿no? A veces se comprime el corazón, sin embargo, nosotros a ciegas no vemos y se podría estar haciendo una mala calidad, ¿no? Y como les decía, no hay pues un consenso con respecto al uso o tanto la utilidad del ultrasonido en paro. Sin embargo, algunas series se encuentran de que está muy asociado a lo que es el retorno de la circulación espontánea, ¿no? Hay una sensibilidad baja de 60% y especificidad. Digamos, falsos positivos que podrían haber de retorno a la actividad circulatoria es, por ejemplo, pacientes con bradicardia con bajo gasto, ¿no? Donde el corazón se mueve muy poco, ¿no? Y podríamos estar pensando en que todavía no hay retorno a la circulación, o pacientes con fibrilación ventricular fina, ¿no? Que hemos visto un clip ahí donde se mueve el corazón que podría simular que es retorno a la circulación, sin embargo está fibrilando, ¿no? Bueno, para esto tenemos ayudas como es el monitor cardíaco. El otro grande grupo de utilidades que tiene el ultrasonido es para realizar procedimientos, ¿no? Nosotros como emergenciólogos hacemos gran cantidad de procedimientos, tanto en la parte de reanimación como en la parte de tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Y hay más o menos una lista de todo lo que se puede hacer usando el ultrasonido y las cosas que podemos mejorar, ¿no? Catéteres venosos centrales, ¿no? Catéteres venosos periféricos en esos pacientes con acceso difícil, que son muy obesos, que han recibido quimioterapia, donde no se ven las venas, ¿no? Entonces, o pacientes que tal vez necesiten vasopresores, pero por un corto tiempo, ¿no? Que no necesiten invadirlos tanto con un catéter venoso central. Nosotros podemos poder colocar una vía 18, una vía 16 con guiado por ecografía y poder administrar estos vasopresores con tranquilidad, ¿no? Eh, Vamos a ver rápidamente, esto es una vena yugular, ¿no? Así se ve en el ultrasonido, ¿no? Sin necesidad de usar marcadores anatómicos, nosotros colocamos el eco y ahí donde encontremos el vaso, ahí podemos realizar la colocación del catéter, ¿no? Vean ustedes que es una vista bastante cercana, ¿no? Podemos con seguridad minimizar los problemas de punción arterial o ah, lacerar el vaso y hacer hematomas, etcétera, ¿no? Todo eso disminuye haciendo el uso adecuado del ultrasonido, ¿no? Podemos comprobar que nuestra guía metálica está en la vena, ¿no? A través del ultrasonido, y podemos comprobar que efectivamente estamos en el sistema venoso haciendo el test del burbujeo, ¿no? Inyectamos cloruro
y nosotros en cavidades derechas debemos ver tanto en aurícula como en ventrículo cómo está llegando el cloruro, ¿no? El burbujeo. Esto es muy útil, ¿no? Para comprobar que hemos colocado un catéter adecuadamente, ¿no? Igual les decía, para colocar catéteres venosos periféricos, ¿no? En esos pacientes difíciles, que tienen venas muy pequeñas, que tienen acceso muy difícil, ¿no? Donde el personal de enfermería muchas veces tiene problemas para hacerlo, ¿no? Nosotros colocamos las vías con ultrasonido y podemos salvar las situaciones en estos pacientes. Incluso en pacientes chocados, donde no le encuentran la vía, con ultrasonido se puede colocar, ¿no? De manera segura y manera rápida el catéter, ¿no? Entonces, esto es una opción, ¿no? Para nosotros, es una alternativa, ¿no? Poder realizar este procedimiento en las salas de emergencia, ¿no? Sin necesidad de llegar a colocarle, por ejemplo, un catéter venoso central al paciente con todos los riesgos que podría tener, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en este video se ve que la colocación segura es rápida, no necesitas, en realidad para hacerlo necesitas entrenarte, pero una vez que ya has logrado las habilidades, no necesitas mucho equipamiento para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eh, es algo que podemos desarrollar en nuestras salas de emergencia, ¿no? Muy bien, ahí ven el vaso, ven la punta de la aguja, que es lo que brilla, es la aguja que está dentro del vaso, y yo tengo la seguridad de que esa vena está siendo canalizada adecuadamente, ¿no? Y una vez que he logrado canalizar, simplemente el resto de pasos es el mismo que se hace para todos los pacientes, ¿no? Se deja el catéter y ya se puede colocar el equipo de venoclisis, ¿no? Pericardiocentesis también es un procedimiento que podemos hacer en las salas de trauma shock, ¿no? Vean ahí abundante líquido que colapsa cavidades derechas. Nosotros generalmente usamos un abordaje paraesternal o apical y dejamos de lado, por ejemplo, el abordaje subsifoideo clásico, que puede de alguna manera tener más complicaciones, como el riesgo de lesión hepática o lesión intestinal, ¿no? Nuestro abordaje paraesternal preferido, ¿no? Es cerca al esternón, ¿no? La parte lateral, y generalmente guiado por ultrasonido, nosotros podemos tener imágenes como esta, ¿no? Este es nuestro paciente en el cual estamos haciendo una pericardiocentesis a este nivel, ¿no? Y podemos ver con seguridad de que no estamos haciendo ningún daño a las estructuras cardíacas, ¿no? Simplemente vemos cómo está entrando la aguja a ese nivel, ¿no? Incluso se comprueba la presencia de la guía, ¿no? Ahí se ve ustedes en la parte superior, pueden ver la guía metálica que está fuera de las cavidades cardíacas, ¿no? Entonces, con seguridad puedes hacer este procedimiento. Incluso lo puedes hacer con el transductor lineal y ver en todos los tiempos cómo entra la aguja y cómo alcanza la zona del pericardio, ¿no? Y con toda la seguridad de que no has lesionado ninguna estructura cardíaca, ¿no? Que es uno de los temores que cuando se hace el procedimiento a ciegas. Y en cuanto al diagnóstico, les puse una tabla allí, como ustedes verán es variable. Nosotros podemos hacer ayuda diagnóstica de patologías abdominales, apendicitis, colecistitis, hidronefrosis, obstrucción intestinal de asa delgada. En realidad podemos tener abscesos renales, etcétera. Aproximaciones diagnósticas. El ultrasonido es operador dependiente,
tienes que entrenarte bastante y tienes que juntarlo con tu cuadro clínico para que puedas aproximarte a un diagnóstico, ¿no? De hecho, que la tomografía supera ampliamente en el diagnóstico de patología abdominal. Sin embargo, algunos puntos fuertes en abdomen, por ejemplo, colecistitis, ¿no? El preferido es ultrasonido, ¿no? Por ejemplo, para trombosis, ultrasonido, ¿no? Es, digamos, la aproximación diagnóstica más adecuada, ¿no? Y en otros casos va a depender, pues, de la pericia que pueda tener. Sin embargo, podemos abordar todas las áreas, pulmón, ocular, a nivel de tejido blando, fracturas. Actualmente estamos haciendo bastante lo que es bloqueos de pacientes con dolor por fracturas o por otras patologías como herpes zóster, pancreatitis, etcétera, ¿no? En realidad, los usos del ultrasonido son múltiples y son bastante versátiles, ¿no? Muy bien, gracias. No sé si hay alguna pregunta del auditorio sobre estos usos del ultrasonido o alguien que quiera preguntar algo. Doctor, muchas gracias. Una brillante ponencia. Nuevamente, gracias por apoyarnos, brindar este conocimiento en estos viernes académicos que está realizando la sociedad. Nuevamente, en los últimos años es donde se ha masificado más el uso del ultrasonido en emergencias y a tal punto que ahorita no podríamos considerar un emergenciólogo que no tenga conocimientos mínimos de ultrasonido. Se ha vuelto una herramienta tan importante como lo son las demás, que son nuestro examen físico y los demás conocimientos, pero una herramienta por el momento que debemos aprovechar. Eh, Nos dejan una pregunta por acá, doctor. El doctor Edgar Corrales nos pregunta si es que tendrá alguna imagen o video de la ayuda ultrasonográfica en una punción lumbar en un paciente crítico. El ultrasonido en realidad tiene uso para estos pacientes obesos o estos pacientes donde hay mucho panículo adiposo, mucho edema, ¿no? Pacientes de repente que están en anasarca, donde necesitas hacerle una punción y no puedes tener los rebordes óseos que son clásicos, ¿no? Buscar las espinas y buscar el espacio entre ambas espinas, ¿no? El ultrasonido te puede ayudar a marcar esas zonas, ¿no? No tengo imágenes en este momento de eso, pero te puede ayudar buscando ese espacio entre las vértebras para que tú puedas hacer la punción a ese nivel, ¿no? Incluso hay artículos que describen hacerlo en tiempo real, ¿no? Es decir, poner el ultrasonido y ver el avance de la aguja hasta llegar a la zona del ligamento amarillo, que es hasta donde podemos en realidad ver, ¿no? Podemos ver más allá. Como les decía, el ultrasonido tiene limitaciones, pero sí hay en la literatura sobre esto, ¿no? O sea, sí se puede lograr, ¿no? Lo que hacemos nosotros, al menos la experiencia que tengo es marcar la zona, ¿no? Verlo tanto en longitudinal, marcar la línea media y en transversal, marcar la zona, perdón, en transversal la línea media y en longitudinal el espacio intervertebral donde va a entrar la aguja, ¿no? Eso es lo que podría comentarle. Nuevamente, gracias, doctor. Recordar a los quienes nos están escuchando y viendo a través de esta ponencia que se pueden realizar las preguntas al doctor Farro a través del chat. Ya hemos recibido la primera pregunta. Doctor, ¿cuántos años llevamos así? Por ejemplo, su hospital tiene una amplia experiencia en lo que es ultrasonografía y tengo entendido que también buena parte de los asistentes que de su sede lideran estos programas de capacitación a los médicos emergenciólogos. ¿Cuántos años llevamos ahí usando la ultrasonografía en nuestras áreas de traumachoc en su sede, doctor? Como les decía, en el 2008 empezamos, ¿no? De dos asistentes. Ahí en la foto está el doctor Roberinga, que ahora ya no nos acompaña, problemas personales, pero y mi persona, ¿no? Los Empezamos pioneros. dos. Actualmente somos 10 asistentes que hacemos bastante ultrasonido. Tenemos una rotación para residentes, ¿no? Entonces, y hemos tratado de en estos años expandir hacia otras sedes. Tenemos colegas del Hospital Loaiza, del Hipólito Unanue, de Cayetano. em,
tenemos hospitales ahora del REBA, ¿no? Entonces y del Hipólito también, me olvidaba, que también saben ultrasonido, han sido capacitados y están desarrollando esto también, ¿no? Doctor Farro. Para, Ah, sí, pa- tengo una pregunta. Sí, Sí, justo me mandaron por acá por el chat, bueno, por el personal, me estaban comentando, bueno, dice doctor, excelente exposición. Si es que existe un protocolo normado por vuestro hospital en el cual hacen indicación del uso del FAS, igual como existen guías de práctica clínica en cada hospital, si usted tiene, bueno, en su hospital esa guía de práctica clínica, de tal manera que puedan extrapolar a otros hospitales, porque no todos tienen, sí, dicho documento técnico. Asimismo, también se puede ver que tampoco todos los hospitales cuentan con lo que es un ecógrafo, y tal como usted dijo, ahorita estamos al avance de la ciencia y prácticamente no tener un equipo como este en nuestras salas de emergencia significa trabajar a ciegas. Entonces, ¿existe algún documento, alguna guía de práctica clínica en el hospital de 12 de mayo, en el hospital donde se elabora, donde nosotros podamos de repente poner como ejemplo para poder hacer la guía en los hospitales de otras sedes? sí, hemos tratado de desarrollar algunas guías clínicas aquí en el 2 de mayo. Sin embargo, se requiere todo el proceso de aprobación, ¿no? Tiene que pasar por varias oficinas para que pueda ser aprobado. Y igual tiene que hacerse algunas correcciones, etcétera, ¿no? Aún no han sido aprobadas, es un proyecto que todavía lo tenemos, pero sí, yo creo que a la larga podemos hacer una manera estandarizar, ¿no? Que las emergencias puedan tener algunos protocolos de uso de ultrasonido, ¿no? Que esa es una tarea futuro que tenemos que lograr, ¿no? Pero actualmente eh, no las tenemos, ¿no? Solo están en el proyecto en las oficinas. pero doctor Farro, perdone que capaz la ignorancia, pero dentro de los materiales que tenemos en TraumaShock deberíamos tener, está normado que tengamos el ecógrafo para usar en ese tipo de pacientes, ¿no, doctor? O no me diga que no está normado eso. Sí, en realidad dentro de nuestras competencias está normado que podamos hacer, en este caso, el FAS, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De trauma, ¿no? Eso sí está. Incluso hay una norma técnica, me parece que es sobre equipamiento, donde incluyen en los hospitales El de nivel eco, 3 como equipo el- básico un ecógrafo, ¿no? En base a eso hemos tratado pues de luchar para que esto se difunda y que en realidad todos los trauma shock de todos los hospitales tengan al menos un ecógrafo y capacitar a los médicos para que puedan usarlo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la norma técnica de emergencia no existe esto, ¿no? Y eso se está pidiendo que se actualice o en las guías, algunas guías de atención, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Creo que es un trabajo todavía a largo plazo, pero es algo que se va a lograr en algún momento, ¿no? Sí, doctor, porque buena parte son las limitaciones propias de algún de nuestra realidad en la salud pública. Y a veces tenemos la limitación de no contar con ecógrafos de la institución. Muchos colegas en su animosidad adquieren estos equipos que ya han llegado a ser portátiles, pero lo ideal sería estandarizar y que nuestras unidades de traumacho tengan un ecógrafo. Le contaré como anécdota que en el Hipólito teníamos un ecógrafo tan viejito, bueno, pequeñito, pero que nos servía. Le decíamos Arturito. Era una pantalla pequeñita, pero vaya, valga, la verdad nos ayudó a salvar bastantes vidas. Este Me preguntan ecógrafo también, ha sido de guerra, ¿verdad, Julio? Artuito, hasta el día de hoy Arturito. existe. Y me preguntan por interno, doctor, estos cursos de capacitación que se dan en su sede, si nos podría, sé que excede largamente capaz los temas de la ponencia, si nos podría dar un resumen o un alcance breve de cuáles son los requisitos para poder acceder a estos cursos que se brindan en su sede, doctor. Creo que es importante para todos, hasta que podamos homogenizar, hasta que podamos realizarlos en cada uno de nuestros hospitales, no solamente de Lima y en región, sino también en regiones, pero creo que es importante seguir estos cursos que ustedes tienen a bien de realizar. Sí, bueno, para los residentes simplemente es pedir una rotación en el área de emergencia, ¿no? Se contactan con nosotros
Nosotros nos encargamos pues, de asignarles algunas tareas o unas recomendaciones, y los días que estamos nosotros de guardia, escaneamos con ellos, ¿no? La rotación dura un mes y es una rotación que ellos se dedican a ver pacientes a través del ultrasonido, ¿no? Con temas teóricos, la práctica, etcétera, ¿no? Como una rotación en realidad solamente de ultrasonido, ¿no? Que es actualmente para residentes. Solamente tienen que pedirlo y el hospital lo tiene que aprobar a través de la oficina de capacitación y vienen a rotar, ¿no? Ahora, para asistentes, hemos tratado de crear cursos así por cada sede. Inicialmente lo hemos hecho un par de veces, pero creo que el factor tiempo a veces nos perjudica. Pero también es una tarea que está pendiente, ¿no? Poder seguir capacitando a través de cursos itinerantes, ¿no? Es decir, ir a las sedes, incluso ir a provincias, ¿no? A capacitar a los colegas, ¿no? Bueno, eso todavía es una tarea pendiente, ¿no? Colegas, si hubiese alguna otra pregunta, mm, no hay ninguna otra pregunta más por interno, ni por el chat de esta presentación. Bueno, pues doctor, solo me queda agradecerle por esta ponencia, agradecer a la nueva junta directiva que realiza estas actividades y que tienen que reforzar el compromiso de los emergenciólogos como ya cuerpo institucionalizado, de que tenemos que luchar por nuestras competencias. Y la ultrasonografía es una competencia muy importante que tenemos que dominar en los ámbitos sobre todo de trauma shock. Son varias las formas, como ya lo he explicado, son varias las áreas que podríamos aplicarlas, no solamente trauma shock, tópicos, procedimientos, pero tenemos que hacer nuestras esas competencias. Y nuevamente, gracias por el doctor por esta ponencia. De Me acuerdo, dicen, gracias por la invitación y me bueno, dice, como dices, qué bueno que la sociedad se ha reactivado y esperemos que esta sociedad apoye y que apoye nuestro proyecto, ¿no? Tal vez podemos trabajar junto con la sociedad para llevar estos cursos de capacitación a los colegas, ¿no? De las sedes o de provincias. y sobre todo normarlo, doctor, como usted dice, normar que tengamos con equipos de ultrasonido en nuestras unidades de emergencia a cargo de los emergenciólogos, que pueden ser usados por otras especialidades, normal, pero también nosotros somos parte de esto. Muchas gracias, Sí, doctor. Muchas gracias a la gracias. doctora Buenas noches. Rosita. Sí, ajá. Buenas tardes. Gracias, doctor Ángel Farro, por la excelente exposición del día de hoy. También agradecer a todos nuestros amigos, colegas, emergenciólogos que están el día de hoy presentes acá en la sesión académica. Y lo estamos invitando también a usted, doctor, como el resto de colegas, al siguiente viernes médico, donde nos acompañará la doctora Natalia Lopea Muñera, desde la ciudad de Bogotá, Colombia, con el tema Manejo de la sepsis en el paciente pediátrico crítico, tocando el tema de emergencias pediátricas. Muchas gracias y muy bendecidas noches. Nos estamos viendo. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, Julito. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias con todos. Chao, Julito. Chao, doctor. Gracias. Ok, gracias.